La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con nosotros está Pablo Montes, investigador del INCO, que informa de la conformación de la Red Anticorrupción Latinoamericana y lo que espera del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Pablo, por tomarnos la llamada. Juan Ceballos, Marcela Pámanes. Saludamos desde la comarca lagunera, desde Torreón, Coahuila. Hola, Juan, hola, Marcela, un saludo a toda la auditoría allá por la comarca. Espero que están pasando bien con el frío. Pues ustedes amanecieron con la temperatura muy baja allá en el Distrito Federal. Bueno, nosotros igual. Pero bueno, dentro de todo, buenas noticias, porque la lucha contra la corrupción no cesa. Y la conformación de una red internacional para combatir la corrupción en América Latina es una buena nueva. Pues sí, justo el lunes lanzamos esta conformación de una red anticorrupción de América Latina, que consiste en 8 centros de investigación, 8 think tanks de distintos países, que nos vamos a dedicar a compartir las experiencias que hemos tenido en el combate a la corrupción, porque es muy importante mencionar que de 2015 para acá hemos visto la misma cantidad de escándalos y de lucha de la sociedad civil en varias partes de América Latina, y lo que nos estamos dando cuenta es que los patrones de comportamiento se repiten en Chile, en Perú, en Guatemala, en México, como por ejemplo en el caso Odebrecht. Entonces, ¿qué están haciendo otros países que sí funciona, que en México no se está haciendo, y viceversa? ¿Qué está haciendo México que puede funcionar en otros países? Queremos compartir estas experiencias y trabajar juntos para no estar doblando esfuerzos. Claro. Sí, porque lo importante que son los diagnósticos, ¿no? Pero también la generación de las líneas de acción para el combate a la corrupción. Y en este intercambio de información y de experiencias positivas, pues abreviar el camino, ¿no? Para poder conseguir los resultados que se están esperando. Exactamente. La primera parte, como dices, en todo problema público tiene que ser el diagnóstico. Identificarlo y ver cuáles son sus causas, ¿no? En el caso de la corrupción, bueno, tiene muchas manifestaciones, muchas causas, pero nos podemos concentrar en casos clave, vuelvo a mencionar el de Odebrecht, y ver, por ejemplo, cómo una operación de lavado de dinero rutinaria como Lava Jato en Brasil, cómo acabó en este escándalo en América Latina. Bueno, gran parte tiene que ver porque Brasil tiene una fiscalía autónoma desde los 80. Entonces, ¿qué podemos ver con nuestra contraparte brasileña? Es ver cómo fue su transición hacia la autonomía y qué cosas de esa fiscalía sí están funcionando y cómo mantienen la verdadera independencia. Y podemos así ver qué es material de exportación o más bien importación acá en México, y del mismo modo ver de qué manera cosas que están funcionando en México se pueden ir hacia allá. Por ejemplo, la participación ciudadana institucionalizada en políticas anticorrupción. Claro. Ahora, a mí me llama mucho la atención, tal pareciera que se pasan la información de un país a otro, o hay estrategas que están ideando cómo afectar el patrimonio de una manera importante de los países, de los estados, de las empresas inclusive, porque estos patrones comunes que se repiten, por ejemplo, el de las empresas fantasma, me llama mucho la atención, pues son como lecciones, ¿no? Si algo funcionó vamos a decir un nombre, por decirlo, en Argentina, ¿por qué no puede funcionar en México? Y entonces se va repitiendo el modus operandi, también si me vale la expresión, de cómo realizar actos de corrupción y no perecer en el intento. Exactamente. Es justo como lo acabas de mencionar, creo que fue totalmente atinado el comentario. Tenemos que compartir esas experiencias, y obviamente no se trata de hacer un copy-paste tal cual, ¿no? Obviamente, si hay cosas que están funcionando en otro país, hay que ver de qué manera se tienen que adecuar a las instituciones, a la sociedad mexicana, pero es un gran inicio el poder simplemente ver, alguien tuvo exactamente el mismo problema que tú y así lo solucionó. ¿Cómo adaptas esa solución a tu entorno? Y también sirve mucho esta red para primero reconocer que el problema de la corrupción ha sido común en toda la región, y también para visibilizar y mostrar apoyo, ¿no? Si, por ejemplo, se está viendo un cinismo totalmente, yo creo que grosero desde el lado de las investigaciones de Odebrecht en México, bueno, que se puedan pronunciar agentes internacionales al respecto. Entonces, esta red también nos ayuda a visibilizar y a poder lidiar con problemas en nuestra propia región. Claro, Pablo, porque además, para lo bueno y para lo malo nos parecemos mucho a los países de América Latina.
¿no? Tenemos exactamente pues, una cultura de vida muy parecida y fuimos conquistados por lo mismo y recibimos exactamente el mismo bagaje histórico, y entonces eso hace que nos parezcamos tanto que podamos realmente aprender de la experiencia de los hermanos mayores o menores, según sea el caso de la fundación de cada uno de los países. Pablo, pero mientras tanto, ¿cómo avanza el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué visos de esperanza pudiéramos encontrar en él? Pues mira, yo estoy tengo mucha ilusión en el Sistema Nacional Anticorrupción. Creemos que el cambio institucional y el cambio legislativo fue muy importante, pero estamos justo en la parte en donde debido a muerte, por así decirlo, porque estamos en las primeras etapas de implementación, ¿no? Luego en México siempre decimos, aunque no siempre estoy de acuerdo, que tenemos buenas leyes, pero no se trasladan del papel a los hechos, no se implementan. Y estamos ante el riesgo de que pueda pasar algo así, porque no porque el Sistema Nacional Anticorrupción no funcione, sino porque la clase política está atrasando su implementación, está atrasando su funcionamiento a través de los nombramientos. ¿No? Entonces, hoy estamos en un país que está por entrar, que ya entró un proceso electoral en donde vemos muchos actos de corrupción, y es un país sin un fiscal especializado en delitos de corrupción, sin fiscal general, sin fiscal electoral. Estamos en pleno nombramiento de la Auditoría Superior de la Federación, pero digamos, no podemos esperar que un Sistema Nacional Anticorrupción funcione si ni siquiera están las personas que tienen que estar trabajando en él. Es un paso muy importante, muy básico, pero no lo estamos pudiendo cumplir. Entonces hay que ser muy cuidadosos y hay que exigir a la clase política que se tomen en serio este combate para que poco a poco puedan ir haciendo esta nueva institución. Uh-huh. Ahora, Pablo, ¿qué tipo de propuestas tendrían que estar haciendo los precandidatos que ya están levantando voces en función de cuáles serían sus estrategias para conseguir el voto? ¿Qué tipo de propuestas tendríamos que alentar, que pusieran sobre la mesa, y compromisos entonces en materia anticorrupción? Porque están hablando ya los precandidatos pues de cuestiones económicas, ¿no? De si hay mini becas, mini salarios, y cuestiones que tienen que ver con pesos y centavos, pero creo que tendríamos que apurar y exigir a los precandidatos y a cada uno de los partidos que abanderan que se manifestaran y que tomaran posturas muy claras en el tema de anticorrupción. Pues sí, lamentablemente hemos visto un discurso muy pobre en el debate acerca de las soluciones para la corrupción, ¿no? Obviamente, ahorita es momento para que los candidatos salgan y digan que va a caer quien tenga que caer y demás. No nos han dicho el cómo. Y es muy importante el cómo. La primera recomendación sería tomarse en serio el Sistema Nacional Anticorrupción. Ese sería el apoyar a las designaciones, cuidar que se dé el presupuesto, hacer caso a las recomendaciones, y segundo, ir avanzando hacia un modelo de acabar con la discrecionalidad en el gobierno, ¿no? Reformar las leyes de obras públicas, acabar con este fraseo de la legislación que permite que se hagan los casos como la estafa maestra, hacer varios cambios legislativos, renovar Compranet. Tenemos toda una serie de recomendaciones nosotros en el Índice Internacional de Competitividad que sacamos hace pocas semanas, ¿no? Y tocamos temas desde obras públicas hasta también responsabilidad de las empresas, que es algo muy importante. Uh-huh. Cierto, porque aquí ya lo hemos dicho siempre, Pablo, pues la corrupción tiene un carril de ida y un carril de vuelta, y aquí los ciudadanos, los empresarios, pues somos copartícipes o son copartícipes de los actos de corrupción. Pero ¿ves tú a alguien en particular deseoso de colocar el tema dentro de la agenda del próximo proceso electoral de 2018? ¿O cómo deberían de hacer los organismos de la sociedad civil? Por cierto, en la Ciudad de México hay muchos que están batallando con el tema. Y aquí en La Laguna también. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendría que suceder para que el tema no se perdiera en medio de tantos pendientes que tiene el país? Pues visibilizar, seguir poniendo el dedo en la llaga de los escándalos, de los plazos constitucionales que no se han cumplido. Y en cuanto a alguna agenda o algún personaje o candidato,
Nosotros preferimos y le pedimos de favor a los medios que la pregunta sea al revés, que al tener en la mesa a los candidatos les pregunten cuáles de las propuestas del INCO van a apoyar. Eso. Como tal, nosotros no tenemos un favorito, pero sí queremos saber pues quiénes se van a comprometer a sacar nuestras propuestas y con quienes también van a tener una comunicación proactiva con sociedad civil para que no solo en la campaña, también durante el gobierno trabajemos todos juntos. Sí, Pablo, pero todavía hay mucho que hacer por delante en función de que no consideren a los organismos, a los think tank que están trabajando de manera tan puntual en diversos temas como los enemigos a vencer o como los objetivos a convencer de otras maneras, sino que los vean verdaderamente como una fuente de información que a ellos les permite diseñar sus ejes de acción y de gobierno. Exactamente, nosotros queremos ser aliados del gobierno, queremos ser aliados para impulsar las mejores políticas públicas, pero no vamos a ser un aliado cómodo, por así decirlo, ¿no? Somos aliados en el nivel de que vamos a decir todo lo que hacen bien y también vamos a señalar todo lo que hacen mal y vamos a proponer, que eso es lo más importante, vamos a proponer y vamos a buscar las soluciones y vamos a exigir que se implementen. Nosotros siempre hemos querido ser un gran aliado de todo gobierno, de cualquier gobierno que esté dispuesto a acercarse a nosotros. Y sí, esperamos que porque visibilicemos problemas no nos vean como enemigos, sino como una parte importante del proceso democrático. Pablo, buenos días, te saluda Juan Ceballos. Hola Juan, muy buenos días. Comentabas hace unos momentos de tu confianza o tu optimismo en torno al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, yo te preguntaría, ¿qué opinión te merece el hecho de que la terna para nombrar al Auditor Superior de la Federación sean personajes que están muy allegados al priismo? Uno muy allegado a Amalio Fabio Beltrones, otro Emilio Gamboa Patrón y otro que estuvo trabajando con José Antonio Meade. ¿Hasta qué punto le pudiera dar cierta independencia al Auditor Superior de la Federación con estos antecedentes? Máxime que esos 3 son los únicos prospectos que quedaron de los 41. Pues mira, yo creo que dentro de los 41 aspirantes había muy buenos candidatos. Y Mauricio Merino, por ejemplo. Por ejemplo, Mauricio Merino con una trayectoria muy destacada en sociedad civil, en la academia. Creo que al analizar esta terna tenemos que hacer 2 cosas muy importantes. Primero, ver esta autonomía política. Entonces, se menciona mucho esta cercanía con ciertos personajes políticos. Hay que ver cómo se ha dado esa cercanía. Porque si me dicen en algún caso, bueno, es que trabajaron juntos, pues puede que eso no sea necesariamente una causal para desconfiar. No hay que ver mucho el cómo se da esta cercanía, y obviamente si hay algo alarmante señalarlo. Pero también hay que ver mucho el mérito y el conocimiento, ¿no? Que han hecho y ver qué tan calificados están en el puesto. Esta parte de la autonomía siento que sí hay que tratarla con pinzas porque sería muy fácil descalificar o hacer ver cosas que podrían estar no del todo grave. Pero creo que en todo momento lo más importante en el proceso del nombramiento es que haya transparencia. Bueno, ¿por qué de los 41 pasamos estos 3? ¿Cuáles fueron los criterios? Y creo que el ejercicio que hizo la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción a través de una metodología muy clara y muy concreta, la tenemos que exportar este tipo de nombramientos para que en el dado caso de que llegue alguien señalado con cierta cercanía o que no pudiera tener independencia política, sea el órgano de selección el que diga, bueno, nosotros creemos que sería un buen aspirante y te muestro en toda la metodología. Si ahorita seguimos navegando en la oscuridad, pues van a seguir saliendo este tipo de señalamientos sin que sepamos bien el trasfondo de la decisión, y al final una decisión del gobierno sin transparencia evita que se ejerza la rendición de cuentas. Y por último, de mi parte, ¿hasta qué punto la red anticorrupción latinoamericana pudiera incidir en que en México sí suceda lo que no ha sucedido en otros países? Es decir, los 14 países involucrados en escándalos de corrupción de Odebrecht, únicamente México y Venezuela son los únicos donde no hay nadie tras las rejas, donde no hay nadie indiciado, a diferencia de los demás países. ¿La red anticorrupción latinoamericana podría incidir en ello? Pues justo es una de las cosas que buscamos, es hacer esta
visibilización internacional y claro que la comparación sirve de presión. Bueno, entonces no solo es este dato que mencionas que es crucial, que México y Venezuela son los únicos en donde no ha habido una investigación seria, sino también poner sobre la mesa cómo han sido las investigaciones de otros países, qué mecanismos están funcionando y señalar exactamente por qué no está funcionando en México y qué se tiene que cambiar. Entonces, si es presionar, es decir, oye, instituciones no están haciendo su chamba. De otro lado de Latinoamérica hicieron de esta forma las investigaciones. En México te está impidiendo este cacho de tu legislación, estas instituciones, por esto no está avanzando. Poner presión sobre ese obstáculo. ¿Por qué? Porque hoy fue Odebrecht, mañana será otro caso, y si no se soluciona este obstáculo institucional, va a seguir llegando el mismo tope siempre. Uh-huh. Bien, Pablo, pues muy agradecidos contigo, con el IMCO, por la llamada y por la información que nos proporcionas. Y aquí estaremos, espero que los próximos días sean un poco más cálidos en la Ciudad de México. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación y les mando un saludo a todos. Gracias, Pablo.